Chávez Frías, y él responderá, como siempre, las interrogantes, para que presente a nuestro invitado de hoy. Muy buenas noches. Hemos estado viviendo días verdaderamente tormentosos, que han estado signados por acontecimientos que definitivamente no soñábamos vivir en 40 años de democracia. Como hablábamos en la semana pasada, los reacomodos se fueron acelerando de tal manera que se ha precipitado en una forma muy particular la caída de todos los velos. Pienso que definitivamente esto es resultado de un proceso de cambio que venía generándose hace algunos años y que lamentablemente muchos no nos habíamos dado cuenta de eso. Lo cierto es que nos encontramos hoy frente a un panorama de mucha incertidumbre. Hoy llegamos finalmente a concluir esta serie de respuestas a los venezolanos en relación a lo que ha sido el proceso electoral que en 5 días definirá al próximo presidente de Venezuela. Nuestro invitado de hoy es el candidato del Polo Patriótico, Hugo Chávez Frías. Entre los candidatos es en realidad es definitivamente el que menor trayectoria ha tenido como actor político, pero paradójicamente ha sido el que ha irrumpido con mayor fuerza en la escena nacional. Su aparición en la escena política ha sido tan contundente que si hiciéramos un análisis de lo que ha sido la campaña electoral que está a punto de concluir, nos daremos cuenta de que casi todas las ideas y los discursos se han dividido en 2 grandes bloques. Por una parte, los que han estado de acuerdo con su proyecto y por la otra, los que han adversado definitivamente sus propuestas. La mejor muestra es la que tenemos en este momento frente a nosotros con el reagrupamiento que busca impedir que su candidatura llegue a un éxito. Pienso que de todas maneras es muy importante destacar, a pesar de la polémica que ha sido su presencia dentro de la actividad pública, 3 éxitos políticos indiscutibles de Hugo Chávez Frías. En primer lugar, su capacidad para aglutinar a un sector importantísimo de venezolanos que se habían ido marginando paulatinamente por razones múltiples y diversas de la sociedad, convirtiéndose de esa manera en seres excluidos y permitiendo que las brechas sociales se profundicen, y eso es verdaderamente terrible dentro de nuestra sociedad, porque pareciera que en nuestra sociedad existieran 2 países. En segundo lugar, y en la misma línea del verbo aglutinar, ha logrado posicionarse de lo que ha sido el descontento de la población, el deseo de cambio, que definitivamente es sumamente importante, porque según grandes analistas, si no hubiéramos conseguido ese camino, por tratarse de una situación que ha estado bastante represada y sin posibilidad de expresarse públicamente, esto no ha permitido, y ese camino lo podría permitir, un camino para que millones de venezolanos se reincorporen a la sociedad y se reconecten con deseos renovadores de participación. Y por último, no puedo dejar de mencionar el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Una oferta que Chávez ha hecho al país y que indudablemente ha tenido por una parte grandes polémicas, pero por la otra son millones de venezolanos que han estado de acuerdo porque piensan que podría ser un mecanismo posible para reestructurar lo que es el orden institucional, la cultura política del venezolano y espacios que permitan definitivamente una sociedad mucho más justa, mucho más digna y con mayores beneficios para todos. En nombre del Ateneo de Caracas, de Venevisión y del Circuito Unión Radio, quiero darle la bienvenida a Hugo Chávez Frías. Pero no puedo dejar de decirles a ustedes que a pesar de todas las dificultades
la democracia está y estará siempre presente. Y que todos y cada uno de nosotros iremos el domingo por ella a escoger el nuevo presidente de todos los venezolanos. Bienvenido, Hugo Chávez. Muchísimas gracias, Carmen Ramírez, directora general del Ateneo de Caracas. Este programa, Respuesta para los Venezolanos, se transmite, como siempre, desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas en el marco del operativo de Venevisión Democracia 98. Conozcamos ahora, pues, a nuestros 5 panelistas de todas las noches durante todos estos 5 martes. En el área económica, el economista Gustavo García, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, fue director de Política Monetaria y Financiera de Cordiplan, economista del Fondo Monetario Internacional, asesor del Ministerio de Hacienda. Actualmente dirige la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República. A su lado, en el área de comunicación, el doctor Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional, matemático con posgrado en Economía. Seguidamente, en el área social, el padre Miquel de Viana, sacerdote jesuita, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, conferencista, sociólogo, filósofo y teólogo. En el área de reforma constitucional, institucional y justicia, el doctor Ricardo Convellas, abogado, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, y doctor en Ciencias Políticas. Y por último, en el área de educación y cultura, el doctor Tulio Hernández, sociólogo, ensayista, profesor universitario, expresidente de Fundarte y experto en temas de cultura y comunicación. Vamos ahora a hablar de las reglas de este debate. En principio va a haber 3 rondas de preguntas. En cada una de ellas, cada panelista tiene la oportunidad de formular una pregunta. Cada pregunta no deberá durar más de 30 segundos. Inmediatamente el candidato tendrá 3 minutos para contestar. A los 2 minutos y medio aproximadamente, mi trabajo será indicarle que le quedan 30 segundos, un poco más, un poco menos, para redondear, concretar su respuesta. Esta es la regla del debate. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso estará con nosotros el candidato del Polo Patriótico, Hugo Chávez Frías, quien por sorteo efectuado el 22 de octubre de este año salió seleccionado, pues, para estar hoy con nosotros. Ya venimos. Esto es Respuesta para los Venezolanos en el marco de Democracia 98 por Venevisión. Buenas noches y bienvenido. Y tenemos, pues, que comenzar con la primera ronda de preguntas. El primer turno es para el economista Gustavo García. Candidato, confianza económica y inestabilidad política son 2 cosas que no marchan juntas simultáneamente. Su fracción de apoyo en la campaña electoral está en relativa minoría en el Congreso. Seguramente el próximo gobierno va a tener que tomar medidas urgentes en el corto plazo y posiblemente el país, dada la coyuntura fiscal y del mercado petrolero, va a tener que acudir a los mercados financieros internacionales. Sin embargo, usted va a requerir el apoyo del Congreso para aprobar ciertas medidas que van a ser necesarias en el actual contexto económico. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo piensa crear confianza y contar con el apoyo del Congreso para tomar ciertas medidas económicas si se produce una aguda confrontación política por la propuesta de la constituyente que sustituiría al Congreso de la República? Gracias, Gustavo García. En primer lugar, yo quiero dar un buen saludo, las buenas noches a toda la gente del Ateneo de Caracas, a Venevisión, Unión Radio, a todos ustedes, amigas y amigos, y a este equipo de pitchers que está hoy, en cuyo centro está el padre de Viana con el brazo derecho. ¿Es derecho usted o zurdo, padre? Como usted. Ah, es zurdo, entonces la curva viene más difícil. Nosotros estamos precisamente trabajando en lo que hemos llamado la ecuación de la confianza. Medidas de orden meramente económico, fiscal, de control de gasto, de ingreso, de incremento del ingreso, consolidación del ingreso. Claro que la pregunta suya nos lleva entonces a la interrelación que es inversamente proporcional entre la estabilidad política, la inestabilidad política y la confianza. Nosotros ciertamente, el Polo Patriótico, bueno, tiene la primera mayoría, relativa por supuesto, en el Congreso Nacional, y una buena presencia en las gobernaciones de Estado. Yo, Dios mediante, futuro presidente de Venezuela, confío en que las demás fracciones políticas de los demás partidos que en el Congreso están representados o estarán representados a partir del próximo enero, 23 de enero, más exactamente, pues deben estar y deben actuar en función del interés nacional,
Nosotros vamos a recibir un país y una población que va a reclamar medidas urgentes de orden económico, de orden social, y que requerirán del consenso de todos. Y yo aprovecho para hacer un llamado a todos los factores políticos. Esto no se trata de una guerra a muerte, de despedazarnos en el Congreso o de que los partidos de la oposición vayan a hacer una oposición irracional. No, nosotros ya hemos empezado a hacer contacto con esos partidos, con esas fracciones que se van a conformar, y contamos, bueno, además con el apoyo de una población que va a requerir, repito, medidas económicas y medidas sociales de corto plazo. Entre ellas, la más urgente para recuperar la confianza, una de las razones o de las variables que más inciden en la confianza es la solución del déficit fiscal. Para ello tenemos una serie de implementos o de medidas ya adelantadas, ya implementadas. Por ejemplo, para expresar algunas de ellas, incrementar la recaudación fiscal, y para ello será necesario de manera urgente repotenciar el CENIAT, acabar con la corrupción que hay en las aduanas. Por ejemplo, para esa medida que es meramente ejecutiva, no hace falta de buenas a primeras el apoyo del Congreso Nacional. Es una medida meramente ejecutiva. Nosotros tenemos cálculos, usted debe tenerlos también seguramente, no tengo dudas, según los cuales si sumamos la evasión fiscal y los ilícitos aduaneros, eso llega más o menos a un orden de unos 5 o 6 mil millones de dólares al año, que son 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto. Si nosotros logramos, como pensamos, con medidas muy firmes para establecer una disciplina fiscal, para simplificar la política impositiva, para elevar el nivel de recaudación y actuar de manera muy firme contra la corrupción, nosotros aspiramos en el primer año de gobierno a llevar el déficit fiscal, por supuesto que no a cero, pero sí a unos niveles manejables que detengan las presiones inflacionarias, las presiones devaluacionistas, y generen confianza a los inversionistas nacionales y a los inversionistas internacionales. Vamos ahora con la pregunta en el área de comunicación. Pregunta el doctor Miguel Enrique Otero. Candidato, existe entre los editores del país una gran preocupación por el futuro de la libertad de expresión en un posible gobierno suyo. Prueba de esto es el informe que en su carácter de vicepresidente para la libertad de expresión llevó el editor Andrés Mata a la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en noviembre pasado, donde, como vocero del bloque de prensa venezolano, señaló, entre comillas, existe la amenaza de que pueda instaurarse en nuestra república un gobierno de fuerza y autoritario que indefectiblemente impondría una censura de prensa en el país. Mi pregunta es, ¿habría más o menos libertad de expresión en su gobierno? ¿Son infundados estos temores? Son totalmente infundados. Incluso estuvimos viendo en prensa internacional que esta propuesta llevada por el presidente del bloque de prensa venezolano, creo que fue a la reunión de Montevideo hace pocas semanas atrás, a la Asamblea Internacional, ¿no?, del bloque de prensa, fue la respuesta que dio la CIP. Fue totalmente negativa a esta propuesta, señalándola, entre otras cosas, de futurista, o de estar actuando un poco como actúan los astrólogos, ¿no?, o de futurología. Creo que yo, por supuesto, respeto la posición política que ha venido asumiendo el doctor Andrés Mata, pero creo que allí pudo haber habido influencia de mis adversarios políticos para tratar de sacarle a la CIP algún comunicado, alguna posición en contra de lo que representa mi candidatura. Afortunadamente se impuso allí la ponderación, la objetividad, y realmente pues no hay ninguna prueba que pueda llevar a alguien a concluir de manera firme y objetiva que la presidencia futura, Dios mediante, de Hugo Chávez Frías, va a amenazar la libertad de expresión en Venezuela. En nuestro gobierno, yo lo ratifico ante los venezolanos, vamos a respetar de manera plena la libertad de pensamiento, la libertad de creación, la libertad de expresión y todas las libertades públicas. No tenemos nosotros ningún plan para dar marcha atrás en esto que ha sido un logro evidente de estos últimos años en Venezuela. Y además, desde el punto de vista personal, los que siempre me han señalado como el que levanta las banderas de la tiranía, del retorno a posiciones autocráticas, pues no tienen ninguna manera de probarlo. En contrario, yo en mi carrera política de los últimos años, después que salí de prisión en marzo de 1994, he estado aquí en Venezuela actuando en política, he incluso resistido o aguantado señalamientos de todo tipo,
y nadie me ha visto a mí arremeter contra periodistas ni contra medios de comunicación social. He sido y he aprendido a ser tolerante. Creo que la libertad de expresión debe ser un indicativo de las libertades públicas, de la madurez de una sociedad, porque la información es eso, información. Y la sociedad civil debe recibirla como información, y como yo siempre digo, padre, de la Biblia, ¿no? La cito mucho, frecuentemente, ante todos estos señalamientos: el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Nosotros no somos ninguna amenaza para las libertades públicas en Venezuela. Vamos ahora con la pregunta referida al área social, el padre Miquel de Viana. Candidato, nadie discute que el activo más importante de su campaña ha sido la naturaleza carismática de su liderazgo. Y yo creo que en caso de que usted llegue a ser presidente de la República, uno de los activos más importantes del gobierno va a ser el carismatismo, la naturaleza carismática del liderazgo del presidente. Ahora, el liderazgo carismático, usted lo sabe, es intrínsecamente inestable porque vive amenazado por la rutinización. Es más fácil ser líder carismático en la oposición que en el gobierno, porque una vez que un líder carismático asume el poder, sus seguidores le piden milagros. Dice Weber que el líder carismático conserva el carisma cuando muestra la fuerza del carisma con señales excepcionales. ¿Cuáles son los primeritos milagros que usted va a hacerle a la sociedad venezolana que espera que usted responda? De otro modo, ¿cuáles van a ser las primeras medidas que deben ser impactantes para dar señales claras de que usted va a enfrentar la pobreza, la corrupción y el sufrimiento de la sociedad venezolana? Ya veo que usted es un buen pitcher zurdo, padre de Viana. Mira, en primer lugar, el liderazgo de Hugo Chávez, yo desde mi punto de vista, por supuesto muy subjetivo, se trata de mí mismo, pero también uno tiene que hacer ejercicios de analista político, tratando de ser hasta donde se pueda objetivo. El liderazgo de Hugo Chávez no puede decirse que es meramente carismático. Creo que tiene elementos del carisma del hombre, del ser humano, pero no solamente es el carisma. Nosotros hemos venido construyendo un movimiento social. Ese liderazgo no depende de Hugo Chávez. El polo patriótico ha venido reunificando fuerzas y líderes, grupos de liderazgo, de manera racional, porque muchas veces esos líderes carismáticos caen en la irracionalidad y en aquello que decía Bolívar, construir repúblicas aéreas, de la nada, en el aire, que se vuelven nada con el primer soplo de viento. No, yo creo que nosotros hemos estado amasando un liderazgo auténtico, padre, recorriendo los caminos, recorriendo los pueblos. Es un liderazgo más que de Hugo Chávez, un liderazgo colectivo. Ahora, milagros es imposible hacer. De todos modos, yo creo que hay varios fenómenos políticos y sociales que pudieran, así como cuando uno expresa en los pueblos, en esos lenguajes populares, bueno, que casi de milagro saqué 10 puntos en tal materia, casi de milagro crucé el río a nado, casi de milagro. Yo creo que pudiéramos decir que son milagros colectivos, no milagros individuales. Por ejemplo, la resurrección de un pueblo. Yo verdaderamente lo creo. Rousseau lo señalaba. Usted citaba a Weber, permítame citar a Rousseau. Para que un pueblo sea pueblo de verdad, necesita tener una razón vital, necesita tener algo invisible, un hilo invisible que lo una a todos, que tengan un norte colectivo, un sueño colectivo. Eso no existía en Venezuela. Yo tengo 44 años y nunca lo había visto. Creo que en estos últimos años hay una resurrección del pueblo venezolano. Hay algo que nos une a la mayoría en común. Creo que eso pudiera ser hasta milagroso, pero producto del esfuerzo colectivo de mucha gente, de mucho esfuerzo. Por otra parte, otros milagros. Esto último que está ocurriendo, padre de Viana, la unión de las cúpulas adecas con las cúpulas copellanas, yo creo que eso es un milagro. Es un verdadero milagro. ¿Quién podía pensarlo? Claro que uno como analista y luchador político lo preveía. Yo lo preveía y lo venía diciendo hace varios meses atrás. En Venezuela hay dos opciones: el continuismo y la transformación. Estamos, me decía un obispo venezolano hace varias semanas atrás, en tiempos del apocalipsis, donde hay dos posiciones nada más. Es el fin y el comienzo de algo. Es la muerte de un tiempo y el nacimiento de otro. Eso pudiéramos decir que es casi de milagro. Que se han unido todos los corruptos para que los derrotemos a todos en un solo día, eso es casi de milagro. Ahora, por otra parte, usted me pregunta
Otro milagro que hizo Jesús de Nazaret, la multiplicación de los panes. Creo que nosotros vamos a hacer milagros, los venezolanos, no Chávez, por Dios. Los venezolanos, a través del trabajo, de una economía productiva que podemos lograrla, de una estabilización macroeconómica en la que yo creo podemos lograr en el mediano plazo, de una economía más allá de lo petrolero, el impulso de la manufactura, de la pequeña empresa, la mediana empresa, luchar contra la corrupción a través del tema que seguro que Ricardo viene por allí con una recta por el centro del Hong con la constituyente. Es decir, la constituyente es un mecanismo político, macropolítico. ¿Para qué, padre de Viana? Para incidir directa, en el corto plazo y directamente, sobre el poder judicial que está podrido en Venezuela. Mientras no tengamos un poder judicial de verdad autónomo, independiente de las cúpulas de la corrupción, ¿cómo vamos a administrar justicia en Venezuela? Sería imposible tratar de hacerlo. Por eso creo, además de los milagros esos de la resurrección de un pueblo, en lo que creo profundamente, el milagro de la unión de los corruptos para derrotarlos a todos el mismo día, nosotros vamos el año que viene a comenzar a hacer milagros, pero con las manos, con el corazón y con la inteligencia de la mayor parte de los venezolanos. Vamos a multiplicar los panes para que se acabe la pobreza, se acabe la miseria, para que haya trabajo, para que haya desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo económico. Lo creo profundamente, padre. Gracias a Dios. Vamos a lograrlo. Regresaremos, amigos, en unos minutos con las preguntas referidas a los temas de justicia, reforma institucional, educación y cultura. A regreso de la pausa. Abordemos de inmediato el tema de la reforma institucional y la justicia a cargo del doctor Ricardo Gombella. Doctor. Candidato, sin duda, tema central de este programa es la constituyente. Le habla un fervoroso partidario de la constituyente. Creo que la constituyente es un mecanismo muy conveniente para reconciliar a los venezolanos, anunciar un nuevo proyecto de país, rediseñar el marco institucional de la República. Ahora bien, la constituyente en Venezuela se da en una situación, si se quiere, sui generis. No estamos viviendo una revolución en el sentido convencional del término, no se ha dado, gracias a Dios, un golpe de Estado. Tenemos un orden constitucional vigente por el cual usted tiene buenas posibilidades de ser presidente de la República. Mi pregunta muy concreta es sobre el rol que a su entender debe asumir el Congreso, que lo tiene muy definido en la Constitución, en la reforma constitucional. ¿Cómo ve usted el rol del Congreso en este proceso que debe llevar a la convocatoria constituyente? Saludos, Ricardo, y me parece digno de resaltar que el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado emita esa opinión y ya expresada con profundidad desde hace varios meses atrás sobre la necesidad de ir a una asamblea constituyente, porque hay otras personas que no quieren ni siquiera debatir sobre el tema, que se han dedicado a tirarle piedras, a satanizar el solo concepto, diciendo que esa es una dictadura, una tiranía, etcétera, tratando más bien de confundir al país en vez de discutir con altura el tema. Yo creo, sí, y ahí coincidimos, que estamos en tiempos de constituyente. Creo que la constituyente es el mecanismo que tenemos a la mano, fundamentado en la legitimidad de un pueblo para evitar males mayores, para recuperar la estabilidad política a la que se refería también el doctor Gustavo García, que es tan necesaria y tan urgente en Venezuela. Claro que la pregunta no era esa. Me preguntas tú sobre cuál es mi opinión sobre el rol del nuevo Congreso en función de la reforma del Estado. Absolutamente negativo. O vamos a llamarlo neutro. El Congreso venezolano hoy en día, el que se va a instalar incluso el próximo mes de enero del 99, no tiene capacidad para reformar el Estado. Es más, yo tengo la tesis, la defiendo, de que el Estado venezolano llegó a tal grado de podredumbre que no es reformable. Hay que hacer es una transformación a fondo de sus estructuras. La reforma pudiera quedarse en el mero gatopardismo, Ricardo. Cambiar algunas cosas en la superficie, pero en el fondo todo queda igual. Y resulta que aquí tenemos una república que se agotó, el Estado casi no existe, no hay Estado de Derecho, los poderes están ilegitimados, la democracia se ilegitimó, hay que relegitimarla. Ahora, yo sí creo que el Congreso que se va a instalar en enero del 99 puede cumplir, ojalá pueda hacerlo. Yo le hago un llamado, ya he comenzado a hacerlo,
ya lo decía cuando respondía a la primera pregunta del orden económico, a los hombres y mujeres que van al nuevo Congreso, independientemente de las toldas políticas a las que pertenezcan. Ellos deben oír la voz de la nación, deben estar en sintonía con el alma nacional, parte de la cual los llevó a ese nuevo Congreso. El nuevo Congreso se instala, según la ley, el 23 de enero de 1999. Bueno, ese Congreso debe ser, en nuestro criterio, un Congreso pro-constituyente, no pro-reforma. Es que es una dicotomía, o reforma o constituyente. Entonces el Congreso, en vez de comenzar a deliberar de nuevo sobre una reforma inviable en nuestro criterio, y además está demostrado, Ricardo, nosotros tenemos los venezolanos como 15 años casi oyendo hablar de una tal reforma que nunca se ha dado, porque no hay voluntad política para que haya una reforma, y porque los que hicieron la Constitución del 61 la hicieron casi blindada. Los mecanismos de reforma son tan engorrosos y tan complicados que podemos correr el riesgo de pasar 15 años más oyendo hablar de una reforma que nunca va a llegar, mientras el país se despedaza, mientras la sociedad clama por cambios profundos. Por eso, el Congreso, para ir terminando la respuesta, yo sí creo, y le hago un llamado a ese nuevo Congreso, y se lo comenzaré a hacer desde el día de su instalación ya como presidente de Venezuela, Dios mediante. El Congreso tendrá un tiempo suficiente para convocar el referéndum, porque como lo sabemos todos, según el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Ciudadana, el referéndum para preguntarle al país si quiere o no constituyente puede ser convocado de tres maneras. Lo puede hacer el Congreso Nacional con 2/3 de sus componentes. Bueno, yo entonces llamo a ese nuevo Congreso de una buena vez, desde ahora mismo, para que desde el mismo 23 de enero vaya tomando decisiones. Y entonces que convoquen a un referéndum. Ese Congreso, desde el punto de vista de nuestra posición, tendría 3 semanas de plazo para convocar al referéndum. Desde el 23 de enero hasta el último de enero es una semana. Y 2 semanas más hasta el 15 de febrero. Porque el 2 de febrero, Dios mediante, yo debo asumir la presidencia de la República. Y como lo he prometido y lo vamos a cumplir, Dios mediante, insisto. Si el 15 de febrero el Congreso no se ha puesto de acuerdo y no ha convocado aún a referéndum para preguntarle al país si quiere o no quiere la vía de la Asamblea Constituyente, entonces yo, haciendo uso de mis atribuciones legales, voy a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para firmar el decreto presidencial convocando al referéndum para que sea el país el que se pronuncie acerca de la vía constituyente. En resumen, yo espero que ese nuevo Congreso cumpla y asuma funciones para facilitar el proceso constituyente que es necesario para estabilizar la vida nacional. Corresponde ahora el turno al doctor Tulio Hernández en el área de Educación y Cultura. Doctor. Candidato, a pesar de la estafa histórica de la que ha sido víctima el pueblo y la nación venezolana por los dos liderazgos tradicionales, nosotros no hemos necesitado recurrir ni a los enfrentamientos bélicos internos, ni a las dictaduras genocidas que han tenido que experimentar tantas naciones latinoamericanas. Y muchos analistas suponemos que esto no ha ocurrido porque a pesar de estos liderazgos, los venezolanos hemos logrado crear un sistema político que tiene 4 componentes que forman parte ya de nuestra cultura y de nuestra manera de vivir. Esos componentes son, primero, la existencia de elecciones generales; segundo, la libertad de prensa y de reunión ilimitada; tercero, el pluralismo partidista; cuarto, el debate sin restricciones o restricciones relativas de ideas; y agregaría uno quinto, que es un mínimo de respeto por las minorías y una capacidad para recuperar a aquellos que han disentido por vías que son consideradas a veces o constitucionalmente ilegales. Mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted, comparte usted que esos son conquistas fundamentales que no deberíamos perder en ninguna circunstancia? ¿Cree usted que si eso es así, estaría dispuesta a defenderlas al máximo, incluso de grupos que lo pudieran apoyar? ¿Y cómo haría para incluir su defensa dentro de la propuesta de constituyente que usted está promoviendo? Le hago esta pregunta con mucha sinceridad y hasta dramatismo, porque probablemente de lo que nos responda nos permitirá evaluarlo dentro de unas décadas o 2 o menos, tal y como el país acaba de evaluar y de castigar
a esos dos liderazgos que no cumplieron con lo que una vez dijeron. Bien interesante el planteamiento. Yo sí reconozco y tenemos que reconocer que estos últimos años pues ha habido, a pesar de tanta fuerza en contra, a pesar de tanta degeneración política, como decía Aristóteles en su tratado sobre política, como el sistema que pudo haber sido democrático degeneró en tiranía, hay logros que son producto de un esfuerzo social, de una conciencia siempre combativa y siempre en marcha. Claro que esos logros yo creo que están hoy bastante vulnerados. Por ejemplo, el respeto, usted decía limitado, yo diría, permítame la corrección, el agregado, respeto extremadamente limitado a las minorías, o pudiéramos incluso calificarlo de irrespeto a las minorías. ¿Dónde están las minorías indígenas en Venezuela hoy? ¿Es que tienen algún derecho? ¿Dónde están las minorías aborígenes? Los niños abandonados en las calles, así los llamamos, los niños de la calle, lo cual es una bofetada a la dignidad de los venezolanos. Creo que entonces eso ha estado muy vulnerado en los últimos años. El pluripartidismo, con este milagro al que yo me refería, pues aquí no hay pluripartidismo ya casi no existe. Al menos en el pacto de Punto Fijo se han unido todos. Los representantes del viejo régimen ahora tienen un solo partido, la Guanábana de nuevo. Y quieren entonces llevar a sus seguidores como borregos, bueno, y hacer un fraude sobre esa aspiración de pluripartidismo que sí es necesario y lo compartimos. Así que eso también está bastante vulnerado, para referirme a dos de las variables que usted mencionaba. Yo creo que hay otras variables que están por debajo de esa degeneración superficial, de esa cultura histórica de este pueblo. El pueblo venezolano es un pueblo demócrata, sin duda alguna. El pueblo venezolano, fíjese usted que a pesar de que hoy quiere cambios radicales, cambios profundos, transformaciones estructurales, sin embargo no está de acuerdo con dictaduras. Igualmente las Fuerzas Armadas venezolanas hay que hacerles también un reconocimiento. Dentro de esa evolución cultural de la sociedad venezolana, ahí están inmiscuidas las Fuerzas Armadas. A los que nos llaman a nosotros tiranos o dictadores, no somos tiranos ni dictadores. Nosotros, la corriente bolivariana que emergió el 4 de febrero, está distanciada pero radicalmente de la corriente de los gorilas latinoamericanos. Nosotros hicimos una rebelión para impulsar la recuperación de esos valores. Hoy, después de varios años, usted me pregunta, y después de esta reflexión pues respondo, ¿cómo instalar en una nueva situación el rescate y la profundización de esos valores? Nosotros creemos que la constituyente es el camino para relegitimar y para insertar en una nueva constitución, y más allá de la constitución, en una nueva república, en un nuevo Estado, la restitución de los derechos que le han quitado a los venezolanos, que nos han quitado a las mayorías, porque la sociedad hoy está descuajada. El derecho a la vida aquí se perdió. El derecho a la educación misma, se pretende privatizar la educación. Más de la mitad de los jóvenes y los niños perdió el derecho a la educación. Restituir el derecho de las minorías, excluidas casi totalmente de la vida social. Restituir la seguridad pública, restituir el derecho al trabajo. Más del 20% está el orden del desempleo hoy en Venezuela y más del 50% el subempleo de la fuerza económicamente activa. Así que la constituyente, la participación de los diversos sectores venezolanos apunta en esa dirección. Porque cuando uno habla de constituyente, no se trata meramente de la asamblea constituyente, se trata de un proceso constituyente para que todos los sectores nacionales participen en el diseño de un nuevo proyecto nacional, para que no quede ningún sector excluido, sea político, social, religioso, étnico, etcétera. Que todos los sectores venezolanos vengan a incorporarse, a participar en la discusión y en el diseño del proyecto de la Venezuela del siglo XXI. Esa es una oportunidad que abre la Asamblea Nacional Constituyente y el proceso constituyente. Creo que esa es la vía, una nueva república, es decir, una nueva cosa pública, un nuevo ser colectivo, una nueva existencia nacional, un nuevo ser nacional, y como decía Rousseau, y con eso termino, que se vuelva a enlazar
o que se vuelva a articular el lazo de unión entre la sociedad que hoy se ha desatado, se ha roto. Yo creo que esa es la dirección para volver a conseguir en Venezuela una sociedad articulada donde se respeten los derechos de todos y la soberanía del pueblo de Venezuela. Gracias, candidato. Regresaremos en unos minutos con la segunda ronda de preguntas, buscando respuestas para los venezolanos por Venevisión, el canal de Democracia 98, ¿no? Al economista Gustavo García. Candidato, en un documento del movimiento Quinta República, denominado Documentos Fundamentales, hace este señalamiento en relación a la deuda pública. El proyecto Quinta República considera que en la búsqueda de soluciones a la cuestión de la deuda externa existen varias alternativas. Menciono cada una de ellas. A. Morar la deuda externa no reestructuradas en manos de las bilaterales, multilaterales y Club de París. Morar la deuda externa no reestructurada, negociando la deuda externa estructurada. Moratoria negociada de los componentes de la deuda externa. Fijar los parámetros de pago de la deuda externa hasta un límite que no afecte ni vulnere los planes de reconstrucción económica social. Y por último, negociar la condonación de la deuda. ¿Cómo pudiéramos consistenciar estos principios que se establecen en este documento cuando en la actual situación, por la caída de los precios del petróleo, la grave situación fiscal y la amortización que el país tiene que confrontar en los próximos 2 años, más bien lucieran que tenemos que acudir a los mercados financieros internacionales y no luce consistente con la moratoria de la deuda? Sí, claro, yo en verdad no sé a qué documento se refiere usted, después que lo podemos revisar, pero nosotros hemos presentado al país una propuesta de transición del polo patriótico, discutida, expuesta, hemos hecho bastantes eventos en diversos escenarios, y la propuesta nuestra no es la moratoria de la deuda externa, realmente. La propuesta nuestra es, en torno a la deuda, reestructurar el componente y el servicio de la deuda externa con el objetivo de bajar el perfil de la deuda, que como usted lo sabe, es demasiado alto y afecta de manera muy poderosa el presupuesto nacional. Un alto índice, 35% del presupuesto nacional se va en el servicio de la deuda externa. Nosotros tenemos, por eso le decía, habría que revisar este documento que usted tiene en sus manos. Nosotros hemos hecho una evolución apreciable en nuestras propuestas, en nuestras posiciones. La agenda alternativa bolivariana, a mí se me parece mucho eso que usted leyó, a una agenda alternativa bolivariana que hace unos 3 años atrás nosotros produjimos y discutíamos ante los venezolanos, como siempre, de cara a los venezolanos. Pero hoy nuestra propuesta, y la ratifico y la subrayo, es la necesidad, y eso es una necesidad sentida por diversos sectores del país, de reestructurar nuestra deuda externa. Y para ello, varias opciones proponemos. Una de ellas es el cambio de parte de la deuda por inversión productiva. Eso lo hemos comenzado a conversar con expertos en la materia y también con algunos de nuestros acreedores, porque ya nosotros hemos comenzado a trabajar pensando como futuro gobierno. Esa es una alternativa, pero siempre bajo el esquema de la negociación. Otra opción disponible es la recompra de parte de esa deuda externa. Una tercera opción es la negociación de un periodo de gracia. Eso se puede negociar. Un periodo de gracia mientras dure la emergencia. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 2 años, por alguno de los componentes de la deuda externa. Eso también creemos que es posible. En todo caso, subrayo y repito, es necesario que los venezolanos enfrentemos este problema y negociemos, y nuestro gobierno así lo va a hacer, una negociación, pero siempre bajo ese esquema. Es totalmente falso que nosotros estemos planteando una declaración unilateral de moratoria como lo hizo en su tiempo el expresidente peruano Alan García. Esto lo estamos conversando y además pues yo le invito a que conversemos sobre el tema, y a los economistas venezolanos que tengan alguna propuesta, a los sectores económicos o sociales venezolanos, académicos que tengan alguna propuesta que pueda hacernos útil en este objetivo de disminuir el perfil de la deuda pública venezolana, pues los llamamos a que discutamos el tema, porque me parece un tema fundamental para poder impulsar el desarrollo productivo venezolano. Es fundamental bajar la deuda en algunos puntos del Producto Interno Bruto. Para el año que viene, como lo sabemos, la deuda se va a llevar 3.5 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir,
más de 1/3 del déficit fiscal. Es necesario que bajemos eso en el corto y mediano plazo para poder dirigir parte de ese caudal de dinero hacia sectores sociales donde hay una deuda que a veces uno considera que es explosiva. La deuda social es explosiva. Se ha venido acumulando una terrible deuda social en educación, en salud, en la microempresa, en seguridad social. Es buscar el equilibrio macroeconómico con los equilibrios macrosociales. Ese es nuestro verdadero objetivo y nuestra verdadera estrategia. Pregunta del doctor Miguel Enrique Otero. Candidato, uno de los temas más polémicos en la cumbre de presidentes iberoamericanos que se celebró en la isla de Margarita fue la discusión sobre la información veraz. Siendo el presidente Caldera un gran jurista y uno de los padres de la democracia, pocos entienden qué lo llevó a plantear este tema, por cierto rechazado por los mandatarios de los demás países. Independientemente de que todos estemos de acuerdo en que la información debe ser veraz, ¿qué opina usted sobre la incorporación de este concepto para crear una instancia en la cual se decida cuál información es veraz y cuál no es veraz? Yo creo, Otero, que el problema en este tema radica precisamente allí. ¿Quién va a tener como la varita mágica para determinar si una información es veraz o no lo es? Yo no comparto ese criterio. Nosotros no compartimos ese concepto como para insertarlo en las leyes sobre comunicación social en Venezuela, porque creo que pudiera dar paso a esa figura nefasta de los censores, que el Estado a través del gobierno asuma una posición arbitraria, autoritaria, que pudiera restringir de manera muy grave la libertad de expresión a la que ya nos referíamos en la sesión anterior, en la ronda anterior. Yo creo más bien que la información es solamente eso, información. Si un medio de comunicación decide, bueno, como muchos lo han hecho en estos últimos años, y yo nunca he protestado por ello, aquí a nivel nacional y a nivel internacional, ¿cuántos medios de comunicación no han difundido en Venezuela y en el mundo esa tesis totalmente falsa, por supuesto, de que Hugo Chávez Frías anda en la guerrilla colombiana y que incluso yo participé en la matanza de Cararabo, para citar uno de los tantos ejemplos de tantas informaciones que sobre mí han circulado en Venezuela y en el mundo? Yo a nadie acudí para presionar, ni amenazar a nadie, ni perseguir, o vilipendiar, o responderle de manera airada a algún periodista, a algún medio de comunicación social. Si no lo hice en estos años, tampoco lo voy a hacer como presidente de Venezuela. ¿Por qué? Porque yo creo que el mejor censor que tenemos nosotros, y en mi caso se ha demostrado, Miguel Enrique, es la opinión pública. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Yo creo que la información debe correr libremente y el control social, las normas éticas y las normas jurídicas son las que deben regular y buscar el consenso final de un equilibrio que debe estar marcado es por esos dos criterios, por la ética y por la ciencia jurídica. Es decir, si algún ciudadano se siente vilipendiado por una información que circule a través de un medio de comunicación social, pues debe tener, y eso aparece en el Código de Ética del Periodismo, debe tener el derecho a la réplica. Y además, una norma, además de esa norma que es ética, una norma jurídica reflejada en leyes. Cualquier ciudadano que se sienta vilipendiado puede demandar, si es a un periodista o al dueño de un medio de comunicación social o a quien sea, por el delito de difamación e injuria. Yo creo que eso deben ser las variables de control social, ético y jurídico, pero qué peligroso sería que un gobierno nombre un censor o alguien con una varita mágica para determinar si una información es veraz o no es veraz. No estamos de acuerdo con ese concepto y vamos a retirarlo de nuestra parte de la discusión. Creo que hay que discutir otras cosas mucho más interesantes para lograr igualdad y equidad en la libertad de expresión, en la libertad de creación y en la libertad de pensamiento. Pregunta ahora del padre Miquel de Viana. Padre. Candidato, permítame un aterrizaje. En 30 días se van a llegar a término los contratos colectivos que cobijan poco menos de 1,5 millones de funcionarios públicos. Ayer, desde la directiva de CTV, se preanunciaba curiosamente una actitud benévola y negociadora. Pero hoy en la prensa los gremios anuncian el monto de sus expectativas que como mínimo triplicarían la erogación, sus expectativas de salario mínimo.
¿Está el candidato en este momento en capacidad de dar alguna señal acerca de su capacidad y disposición para satisfacer las expectativas salariales de los empleados y gremios del sector público? Sí, por supuesto, padre de Viana. Usted sabe que nosotros hemos venido planteando la tesis del humanismo, que es en mucho también tesis de la Iglesia, la justicia social. No puede ser que nosotros sigamos aplicando en Venezuela un modelo económico neoliberal salvaje, bueno, que le importan en primera instancia solamente los equilibrios macroeconómicos sin tomar en cuenta los equilibrios macrosociales. Hoy en día el salario mínimo está en unos 100.000 bolívares, cuando sabemos que la canasta de alimentos para una familia de 5 personas está rondando casi los 200.000 bolívares. Ese es un reflejo, es un indicador del salvajismo del modelo económico y del modelo social que tenemos que transformar. Nosotros estamos, y lo digo con toda responsabilidad ante los venezolanos, en nuestras comisiones de trabajo y de estudio en el ámbito económico y social, ya calculando hasta dónde podemos incrementar los salarios en una primera medida de corto plazo. Una de las primeras medidas, y esto no puede tomarse como populismo, porque ahora cuando alguien habla de restituir equilibrios macrosociales, de elevar el nivel de ingreso de los trabajadores, de buscar unas prestaciones justas, unas pensiones justas para los pensionados, pues entonces mucha gente tiende a señalar o tiende a satanizar esas posiciones como de populistas. Eso no es populismo, eso sencillamente es justicia social. Nosotros estamos en capacidad, y así lo hemos calculado, de satisfacer en un corto plazo las demandas racionales, por supuesto, de los trabajadores venezolanos, y una de las primeras medidas que vamos a tomar es el incremento racional y ponderado del salario mínimo y la atención a la seguridad social de los trabajadores. Claro que ahí es cuando entra a jugar parte importante en el cálculo del presupuesto, lo que hemos venido hablando un poco anteriormente cuando decíamos y hablábamos sobre el objetivo de corto plazo de hacer manejable el déficit fiscal. Y es allí donde adquiere importancia el tema de la deuda externa, por ejemplo. Si nosotros logramos bajar en 1/3 el perfil de la deuda externa, de allí podemos tomar el dinero, los recursos financieros para en el corto plazo también satisfacer las exigencias justas de los trabajadores venezolanos. Pero también tenemos otras medidas más de control directo, de variables endógenas sobre las cuales podemos incidir en el corto plazo como gobierno. La reducción del Estado, por ejemplo. Nosotros tenemos la firme intención de llevar el número de ministerios a 11 o 12 ministerios para despejar esa inmensa burocracia que consume una gran cantidad de recursos fiscales que deben ser dirigidos en otras áreas sociales y productivas. Igualmente hablamos de la recaudación fiscal. No puede ser que en Venezuela se diga que no hay dinero para incrementar el salario de los trabajadores o para las pensiones de los trabajadores, cuando hay una evasión fiscal y unos ilícitos aduaneros que, como ya lo he dicho, pudieran llegar hasta 5 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, unos 5.000 millones de dólares. Un Estado responsable, un Estado democrático debe manejar esas estrategias de recaudación fiscal desde el punto de vista de buscar en el corto plazo los equilibrios macrosociales. En resumen, padre de Viana, nosotros tenemos, a riesgo incluso que nos llamen populistas, la firme intención de restituir el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos a través de un incremento racional de salario para todos. Amiga, nos quedan 2 preguntas para cerrar este segundo ciclo de preguntas en respuestas para los venezolanos. El candidato Hugo Chávez responderá al regreso de la pausa. Ya veremos. Candidato, el tema del federalismo a veces se maneja como una discusión maniquea. Ni presidentes imperiales, por un lado, por otro lado, reyesuelos, principados, en fin. Lo cierto es que este es un debate muy de fondo que tiene que resolver Venezuela constitucionalmente, seguro, en la constituyente o en el debate constitucional que tiene pendiente la República sobre esa materia. Pero sí quisiera, para los televidentes, una respuesta de usted muy precisa, muy de Hugo Chávez, sobre las líneas básicas sobre el federalismo venezolano. ¿Qué propondría usted, no la constituyente, sino Hugo Chávez, en materia federal? Sí, cómo no, doctor Conbella. Una de las líneas fundamentales para nosotros el federalismo tiene que ver con toda la dimensión de la situación nacional. No solamente es la situación política.
En lo político, el federalismo debe regirse, en lo político jurídico, en ese ámbito, en nuestro criterio, debe regirse por esa tesis conocida por nosotros de la cosoberanía. Es decir, hay una soberanía nacional, del Estado nacional, superior, supra, sobre la cual no debe pasar nunca la soberanía del Estado regional, del Estado-región. Hay una soberanía regional que debe estar supeditada, subordinada a la soberanía nacional. Eso es bueno decirlo, y hay ejemplos que podemos citar de los últimos años, a través de los cuales, y en nombre de una supuesta descentralización, que hay que reordenarla, creemos en la descentralización, pero también creemos que este proceso en algunas regiones se ha ido de las manos y ha producido una anarquización. Hay gobernadores de estado, por ejemplo, que han llegado al extremo de privatizar patrimonio de orden nacional. Hay gobernadores de estado que ahora han llegado incluso a adquirir armas de guerra en otros países para armar policías estadales o policías municipales, y también lo han hecho algunos alcaldes. Esos son ejemplos de la anarquización. No puede haber una soberanía municipal o estadal que esté por encima de la soberanía nacional. Ese es un principio fundamental, la cosoberanía. Ahora, en el orden económico, también nosotros creemos que la federación, el nuevo federalismo, así lo estamos llamando y lo estamos discutiendo, debe orientarse hacia la desconcentración del poder económico, una nueva geoeconomía. Nosotros tenemos una concentración salvaje, por encima de lo previsible, una concentración de recursos en el centro del país. Es allí donde nace nuestra propuesta, que forma parte de uno de los 5 ejes de la transición que hemos explicado al país, de la desconcentración territorial, del desarrollo, por ejemplo, del eje Apure-Orinoco. ¿A través de qué? A través de la siembra, vamos a llamarlo de esa manera, en ese inmenso territorio que cruza, bueno, varios estados. Eso va desde el Táchira, Apure, Barinas, Guárico, Portuguesa, el estado Bolívar, el estado Anzoátegui, el estado Monagas, el Delta Macuro. Allí está el eje central del país. Hay que mirar hacia allá y hay que volcar hacia allá cantidades apreciables de recursos, de inversiones. La construcción de un plan, de un eje ferroviario a lo largo de ese inmenso eje donde hay 300.000 kilómetros cuadrados de territorio, un inmenso potencial minero, pesquero, acuífero, agrícola, forestal. Ahí hay un inmenso potencial para una Venezuela nueva. Eso forma parte, es decir, la desconcentración económica para buscar un equilibrio geoeconómico, la desconcentración humana también. No podemos seguir nosotros tolerando o amparando esta concentración poblacional en torno a las grandes ciudades, que es una de las consecuencias del modelo petrolero y del modelo de concentración de poderes del todo este siglo en Venezuela. Tenemos que lograr la construcción de ciudades, tenemos que poblar esa Venezuela del sur. Eso forma parte también de ese nuevo federalismo. Entonces, en resumen, en el orden político, en el orden jurídico, en el orden económico, en el orden poblacional, es allí la visión holística, integral de esa concepción nuestra del nuevo federalismo hacia una Venezuela equilibrada en lo social, en lo económico, en lo geográfico, en lo geopolítico. Es allí un resumen, doctor Convella, de ese tema que es apasionante y para el cual la COPRES, estoy completamente seguro, tiene mucho que aportar a la discusión del próximo año. Doctor Tulio Hernández, su pregunta. Todos los candidatos y sus programas declaran como una prioridad fundamental a la educación. Incluso he insistido en eso en todas las sesiones que hemos tenido en este programa y hasta el momento no he encontrado respuestas precisas. Tanto que ayer un taxista casi que me regaña y me dice que no siga preguntando, que nadie me va a responder eso nunca. Pero yo creo que es una obligación insistir en el tema porque obviamente el de la educación es un tema fundamental para el futuro. En mayo se suponía que los 7 gremios de la educación media tenían que haber introducido sus contratos. Y de no haberlo postergado hubiésemos entrado seguramente en una nueva ola huelgaria. El drama actual es que mientras el 87% de los estudiantes de educación privada terminan sus carreras en el tiempo previsto,
Según el Banco Mundial, solamente el 23% de los que están en las instituciones públicas lo hacen en el mismo tiempo. Y una de las causas fundamentales que se supone que produce esto es el de las huelgas. Usted, que ya está trabajando con su equipo como presidente, va a encontrarse con este tema y con estas solicitudes a pocos meses de haber iniciado su gestión. Mi pregunta es, ¿cómo va a responder en caso, si se mantiene la tradición que tenemos de hace más o menos 20 años, se inicia un ciclo huelgario en la educación? ¿Va a hacer lo que hizo el gobierno Caldera con los médicos, que es la represión o la sustitución de sus servicios? ¿Va a hacer lo que ha hecho siempre el ICOPEI, que es firmar compromisos sin tener con qué honrarlos? ¿Va a dejar que se afecten a los usuarios, es decir, a los estudiantes, y vuelvan a perder clases por un tiempo? ¿O va a buscar recursos ilimitados para mejorar y cumplir con las exigencias que los maestros y los profesores puedan hacer? ¿O tienen ustedes una alternativa distinta a estas con las que nos tienen acostumbrados hasta ahora los gobiernos anteriores? Ojalá pueda yo sacar el swing ante ese lanzamiento y que nuestro amigo el taxista quede un poco contento y no lo vuelva a regañar. La educación, sí, se habla tanto de la educación, pero sabemos que la realidad espeluznante venezolana es que nuestro modelo educativo es de los peores del mundo. Y uno de los efectos de ese modelo educativo ha sido la privatización de la educación. Esos índices que usted relataba, expresaba, son, sí, terroríficos. Porque en Venezuela la educación está prácticamente privatizada. De hecho, y ahora hay quienes pretenden hacerlo de derecho. Nosotros comenzamos fijando posición ante el país. Más allá de las negociaciones que habrá que hacer con las organizaciones gremiales, con los sindicatos, que son bastante, por cierto. Hay un proceso de anarquía allí, de partidización, y por eso la constituyente, volvemos a caer en el tema, que yo estoy convencido que si no impulsamos una asamblea constituyente que reordene la vida nacional, que reordene política y jurídicamente el marco venezolano, es sumamente difícil impulsar un proceso transformador, porque hay fuerzas que amarran, que aprisionan, son como una lápida que nos aprisionan a todos y evitan lanzar proyectos serios que ha habido en Venezuela. Pero volviendo al tema, nosotros comenzamos por decir que en una nueva Constitución Nacional y marco jurídico, nosotros reivindicaremos el derecho del pueblo venezolano a la educación. La educación debe ser gratuita y obligatoria para todos los niños y para todos los jóvenes venezolanos. El que quiera pagar y pueda hacer lo que lo haga en la educación privada, pero esa debe ser la excepción, jamás puede ser la regla, porque la educación es vital, es como el aire. La educación no podemos verla como algo, no, es un regalo del Estado, no, es una obligación del Estado proveer las facilidades educativas a todos los venezolanos y es un derecho inalienable, es un derecho natural incluso. Bolívar lo decía con mucha claridad, un hombre sin estudios es un ser incompleto. Entonces, ese es un principio fundamental de la acción de un Estado nuevo, de un Estado soberano, de un Estado verdaderamente democrático. Ahora, las huelgas. Antes que enfrentar las huelgas con medidas represivas, habrá que enfrentar las causas de las huelgas y convocar a los sectores de la educación venezolana, más allá de las organizaciones gremiales, las universidades, el estudiantado, los medios de comunicación social, la iglesia, todas las Fuerzas Armadas, que son una institución educativa también. La educación venezolana está en emergencia y tenemos que activar un proyecto y un plan de urgencia para elevar en el corto y mediano plazo la calidad de la educación venezolana y garantizársela a todos los seres humanos que hemos nacido en este país, en Venezuela. Por ejemplo, el presupuesto de la educación. Se dice por allí que no hay presupuesto para la educación. Ah, pero sí hay presupuesto para la corrupción. Si hay presupuesto para darle a los partidos políticos miles de millones de bolívares para esta campaña electoral que gracias a Dios ya va a terminar dentro de 2 días, por ejemplo. Si hay dinero para la corrupción, para la burocracia. Si hay dinero para darle a alcaldes que a veces no tienen ni legitimidad y no hay control en esos gastos burocráticos. A mí me decían hace unos días en Oriente que qué iba a hacer yo como presidente de Venezuela si no había recursos y había que cerrar las universidades públicas.
Yo ponía el ejemplo, y lo voy a decir ante toda Venezuela, si a mí me llega el ministro de Educación del próximo gobierno nuestro, Dios mediante, y me dice, mire, presidente, no hay recurso para las universidades, hay que cerrar una universidad, yo honestamente preferiría cerrar las oficinas de los ministerios, cerrar incluso el Palacio de Miraflores y despachar desde cualquier vivienda, pero antes que cerrar una universidad hay que tomar medidas extremas y muy radicales en cuanto al manejo del presupuesto. El presupuesto nacional para la educación en Venezuela es de los más bajos del continente. Nosotros no estamos prometiendo, porque es imposible lograrlo de la noche a la mañana, caeríamos en esto de ofrecer milagros, no vamos a caer en esto. No podemos incrementar el presupuesto para la educación de un año a otro al nivel adecuado, exigido y aceptado por la UNESCO a nivel internacional. El presupuesto hoy de la educación venezolana está en el orden de 3 puntos del Producto Interno Bruto. Y países como Costa Rica lo tienen en 7 puntos del Producto Interno Bruto. Nosotros sí tenemos la proposición, la propuesta y la voluntad indeclinable de aumentar progresivamente el presupuesto a la educación para llevarlo en el mediano plazo al nivel aceptado y exigido por los organismos educativos internacionales. Esa es una medida, pero habrá que hacer transformaciones a fondo. El Ministerio de Educación, por ejemplo, eso hay que reestructurarlo a fondo, porque allí se ha incrustado la politiquería, los partidos políticos, la burocracia, la corrupción. Hay que incluso cambiar las bases de lo que es el sistema educativo, la concepción de la educación. La educación, y termino con esta reflexión, debe ser un mecanismo para la libertad, para la creación, para potenciar los poderes creadores del pueblo, como decía el gran Aquiles Nazoa. Muchas veces los modelos educativos venezolanos han sido insertados en base a unos principios de represión de los niños. Termino con una especie de anécdota. A veces los niños llegan temprano a la casa, vienen de la escuela y dicen, bendición mamá, hoy me soltaron más temprano. Me soltaron más temprano, porque ellos tienen parece que tuvieran allí, sí, la convicción de que están prisioneros en escuelas que no tienen ni siquiera los más mínimos requisitos para la existencia, para la creatividad, para la libertad. Entonces debemos cambiar los principios básicos de la educación y el Estado tiene que asumir el rol de un Estado docente y asegurar ese derecho a todos los venezolanos. Gracias. Vamos, amigos, a la penúltima pausa del programa. Regresaremos en breve con la tercera ronda de preguntas en Respuestas para los Venezolanos por Venevisión, el canal de Democracia 98. Ya comienza el turno del economista Gustavo García. Candidato, no tiene una moneda fuerte quien quiere, sino quien puede. Y eso depende fundamentalmente de la fortaleza de los equilibrios macroeconómicos del país. Como hemos mencionado, Venezuela tiene serios desequilibrios y los precios del petróleo continúan cayendo en forma significativa, lo cual ha creado fuertes expectativas de devaluación que venimos arrastrando desde hace varios meses en el transcurso de este año. Mi pregunta es, en forma específica, ¿nos podría decir usted cuál sería su política cambiaria, particularmente en un periodo de transición de 2 o 3 años? Sí, cómo no. Nuestra política cambiaria está orientada a darle continuismo, o continuidad más bien, a la política que ha llevado adelante el gobierno del doctor Caldera. Creemos, y así lo reconocemos públicamente, que allí ha habido en los últimos años, en los últimos meses, algún éxito apreciable. Nosotros estamos dispuestos a continuar con el mecanismo de las bandas de fluctuación que fluctúan en función del mercado, de la oferta y la demanda. Eso sí, pues tenemos que revisar, y en eso estamos con mucha precisión, cuál es la pendiente aceptable para el eje central de la banda y cuáles son los extremos o la amplitud de los extremos de la banda, pero de forma tal, y yo concluyo diciendo que nosotros no tenemos la más mínima intención de devaluar más nuestra moneda porque está bastante deteriorada. Con ese mecanismo pensamos que es posible para un periodo de transición mantener el equilibrio en el valor de nuestra moneda, limitando además la emisión de dinero inorgánico, que es otra de las causas de la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda y las tendencias devaluacionistas, manejar el déficit fiscal para frenar esos diablos de la macroeconomía que pretenden llevarnos a situaciones de hiperinflación o que amenazan llevarnos a situaciones de hiperinflación. Ahora, más adelante, después de ese periodo de transición y al mismo tiempo
que él vaya desarrollándose, tenemos que aplicar políticas económicas dirigidas hacia el fortalecimiento de la economía real, es decir, de la productividad, porque usted comenzó algo así como con esa expresión: no tiene moneda fuerte quien quiere, sino quien puede. La única manera de tener un bolívar fuerte, de recuperar la fortaleza de nuestra moneda, además de manejar los equilibrios macroeconómicos, es impulsar una economía verdaderamente productiva, salir de este modelo monoproductor petrolero que es, y permítame, doctor Otero, yo lo he citado mucho, el pedir prestado el título de una de las grandes novelas de su padre, Miguel Otero Silva, Las Casas Muertas. El modelo económico venezolano de este siglo que termina, pudiéramos llamarlo el modelo de las casas muertas. Un modelo monoproductor petrolero, sumamente vulnerable. Ahí está la demostración de estos últimos meses. Apenas descendió el precio del barril de petróleo, el caos macroeconómico, el caos, la desestabilización económica y por tanto social. Es importante, y eso forma parte de nuestro modelo de economía endógena, humanista, autogestionaria, impulsar en el corto y mediano plazo, en ese periodo de transición, políticas de desarrollo agrícola, agroindustrial, hacia la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, el turismo, la manufactura, la industria de la construcción. Esos son lo que hemos llamado nosotros los ejes dinamizadores de la economía. Mientras tanto, porque ese es un proceso, lo sabemos, que va a llevarnos varios años, tendremos que manejar la política cambiaria y estamos dispuestos a hacerlo con la misma política que ha manejado en los últimos meses el doctor Caldera y su gobierno, es decir, las políticas de bandas para establecer un equilibrio y mantener un equilibrio en el valor de la moneda. No vamos a devaluar el bolívar porque está sumamente vulnerado el poder adquisitivo de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, y además, por otra parte, sabemos el alto componente importado de nuestra inflación, por el alto componente importado de la producción nacional. Por eso decía, mientras manejemos esto en periodo de transición con equilibrios macroeconómicos, es urgente que impulsemos un modelo de economía real, de economía productiva, para tener de nuevo un bolívar fuerte para el próximo siglo, como lo tuvimos durante buena parte del siglo que está terminando. Doctor Miguel Enrique Otero, su pregunta. Candidato, el sector de mayor crecimiento en la economía mundial es el sector de las telecomunicaciones. Venezuela es el segundo porque es un país petrolero. Entrar en el siglo XXI con vocación de desarrollo implica potenciar al máximo tanto la apertura como las inversiones en telecomunicaciones. Estamos hablando de internet, fibra óptica, competencia entre las compañías telefónicas, todo tipo de nuevos sistemas de televisión, etc. Esto requiere de un compromiso muy fuerte con la apertura, por una parte, y con el estímulo a las inversiones tanto nacionales como extranjeras por la otra. Si usted está de acuerdo con esta hipótesis, ¿cómo va a impulsar esta apertura y además atraer a esos inversionistas hoy que están asustados y paralizados? Asustados por el efecto Chávez, dicen algunos, por el lobo feroz. Sí, nosotros hemos venido, un comentario general, sí, hemos venido enfrentando esos miedos, hemos venido conversando, más allá del sector de las telecomunicaciones, ya responderé brevemente a su pregunta. Hemos venido enfrentando, y aprovecho esa pregunta que toca el área de las inversiones privadas nacionales e internacionales, para ratificar, para repetir nuestro llamado a todos los inversionistas nacionales e internacionales. En nuestro futuro gobierno, Dios mediante, ustedes tendrán seguridad jurídica, ustedes tendrán la certeza de que van a hablar con gente seria, no con corruptos, o no con gente que cambia las reglas de juego de la noche a la mañana. Nosotros vamos a gobernar con seriedad a Venezuela. Y ustedes tendrán, repito, seguridad jurídica, seguridad política y seguridad social. Así que nuestro llamado a los inversionistas los necesitamos para este proyecto de impulso a la economía real, fundamentalmente, como ya lo decía respondiendo a la pregunta anterior. Ahora, en el área de las telecomunicaciones, allí voy a mencionar 3 elementos, doctor Otero, de lo que hemos estado discutiendo con los expertos, con los técnicos en el área. En primer lugar, a Venezuela, a nosotros nos hace falta un verdadero plan estratégico donde se inserten las líneas fundamentales de expansión equilibrada, necesaria de esta área de telecomunicaciones, de electrónica. Estamos en la era de la cibernética. Nosotros necesitamos entrar al siglo XXI con un plan estratégico de largo plazo,
para orientar el desarrollo, la expansión de esta área, en un ámbito, por supuesto, de favorecer, ya lo he dicho, lo repito, la inversión privada nacional e internacional, en un ámbito de libre competencia. En el juego de la libre competencia, nosotros estamos seguros que aquí en Venezuela habrá un desarrollo equilibrado, armónico y necesario de esta área. En primer lugar, un proyecto estratégico, adecuado a los nuevos tiempos, adecuado a esta globalización que impera en todo el mundo, especialmente en esta área. En segundo lugar, habría que reformar y actualizar las leyes que rigen la materia. Nosotros estamos en la era cibernética y todavía las leyes que rigen en Venezuela esta área datan del año 1943, por allí, si mal no recuerdo. Y ese es otro tema a ser tratado en una asamblea constituyente. Para regular, para impulsar esta área, es necesario darle un marco jurídico que sea adecuado a los requerimientos de los nuevos tiempos. Y de manera más puntual, en tercer lugar, yo diría como medida puntual, fortalecer CONATEL, reunir allí un grupo multidisciplinario de técnicos, de expertos en la materia, que tengan la capacidad de impulsar, de desarrollar y de evaluar sobre la misma marcha el plan estratégico al que ya me refería en el primer punto. Estos son 3 elementos que hemos venido considerando para impulsar esta área que es vital para el desarrollo de Venezuela y su incorporación al mundo globalizado de hoy. Padre Miquel de Viana, esta es su última pregunta. Candidato, me ha llamado la atención positivamente que usted no se ruborice diciendo que usted mantendría continuidad en materia de política cambiaria, ascribiendo, sosteniendo el planteamiento de las bandas. Muy bien, ¿es posible decir algo parecido en materia de políticas sociales? Concretamente, ¿usted qué interrumpiría y qué impulsaría? ¿Qué conservaría y qué cortaría de las políticas sociales del actual gobierno? Yo creo que las políticas sociales, ahí sí me ruborizaría, padre, téngalo usted la plena seguridad. Me ruborizaría de... No podría decirlo, pues. No podría decirlo que vamos a dar continuidad a las políticas sociales del gobierno de Caldera, porque creo que han sido nefastas. Evaluemos por el resultado. ¿Acaso se ha mitigado la pobreza en Venezuela? ¿Se ha mitigado el hambre en Venezuela? ¿La niñez abandonada? ¿La seguridad social? No, todo esto se ha acentuado en los últimos 4 años, producto de la aplicación de unas políticas neoliberales, repito, que tienen como principio salvaje, y es una frase del Papa Juan Pablo II, el neoliberalismo salvaje, tienen un binomio salvaje, que se acerca mucho a aquello del darwinismo social. El binomio neoliberal es aquel según el cual lo más importante es lo macroeconómico. Y dicen algunos neoliberales descaradamente que la mejor política social es una buena política económica. No, nosotros los humanistas decimos que la mejor política social es la que atiende las necesidades básicas de un pueblo, de una sociedad, de una colectividad. Nosotros entonces, padre, tenemos en nuestra propuesta humanista, y por eso hablamos de economía humanista y de buscarle al capitalismo ese rostro humano del cual tanto se habla. Yo incluso en los últimos meses he estado citando como referencia el esfuerzo, me parece positivo, así lo capté en mi visita a Londres hace unos meses atrás, que está impulsando el primer ministro británico Tony Blair con la llamada tercera vía. Y estamos dispuestos en los primeros meses del próximo año a hacer un evento en Venezuela, un evento de corte internacional, e invitar aquí a debatir a economistas de talla mundial sobre la economía del nuevo siglo. Porque no podemos seguir aplicando ese binomio salvaje del neoliberalismo, que lo último que coloca en algún lugar de importancia es al ser humano, y resulta que Jesús decía aquello de que el hombre es el alfa y el omega, es el comienzo y el fin. Entonces hay que revisar todo eso. Nosotros, padre, colocamos y colocaremos, Dios mediante, en el mismo lugar de importancia y de prioridad a las políticas sociales que las políticas económicas. Las políticas macrosociales para nosotros son tan urgentes, tan importantes y tan necesarias como las políticas macroeconómicas. No podemos poner eso en último lugar. No podemos supeditar eso a unas políticas macroeconómicas o a unos planes de ajustes. Yo recuerdo mucho al doctor Caldera con la Agenda Venezuela, que fracasó estrepitosamente. Él mismo lo decía. Bueno, aplicaremos algunas políticas sociales para que sirvan de colchón. Eso es como, permítame un ejemplo un poco brutal, como que usted vaya a darle
bueno, yo sé que usted nunca le va a dar un batazo a nadie, a la pelota a lo mejor, a la pelota seguramente, pero un batazo a alguien para que caiga al suelo, entonces póngale un colchón para que no caiga tan duro. No, absolutamente, eso es el salvajismo del modelo neoliberal. Así que debo decirles, y además reitero mi llamado, porque el programa que estamos conduciendo, gracias a ustedes, a Venevisión, al Ateneo, Unión Radio, se llama así, Respuestas para los Venezolanos. Y claro que yo no tengo todas las respuestas para todos los venezolanos. Las respuestas a las grandes interrogantes que nos angustian a todos deben ser colectivas. Así que yo aprovecho que estoy hablando con usted, sacerdote, además de la orden de los jesuitas, que fueron hasta expulsados de este continente nuestro por luchar por los derechos del hombre, y sé que lo siguen haciendo, mi llamado a la discusión, a la incorporación, para atender en prioridad las grandes necesidades sociales de nuestro pueblo. Es lo que hemos llamado, Padre. Nosotros tenemos en esas 5 grandes líneas de transición, las líneas macropolíticas, las líneas macrosociales, las líneas macroeconómicas. La línea macrosocial nosotros la hemos denominado atender con urgencia la inmensa deuda social que existe en Venezuela. Esa es nuestra política, ese es nuestro principio. Ahora, los detalles forman parte del equipo y los equipos multidisciplinarios que están trabajando en todo lo que es el empleo, es decir, el trabajo, el salario justo, la vivienda, los niños abandonados. Yo de verdad que no me imagino, y con esto termino esta reflexión, lo hago como ser humano. Yo no me imagino de presidente de Venezuela acostándome a dormir, a descansar un rato, sabiendo que soy presidente de Venezuela y sabiendo al mismo tiempo que hay, aunque sea un niño abandonado en alguna calle de Venezuela. Eso tiene que estar prohibido para el futuro nuestro. No puede haber niños abandonados, por Dios. Los niños no pueden ser de la calle. Los niños tienen que ser de la escuela, del papagayo, del parque, de la flor, de la felicidad. Esa es nuestra visión del mundo, Padre Beliano. Amigas y amigos, nos quedan 2 preguntas, una del doctor Convellas, otra del doctor Tulio Hernández. Las haremos al regreso de la pausa. Ya venimos. Televisión, el canal de Democracia 98. Corresponde pues con su última pregunta el turno del doctor Ricardo Convellas. Candidato, usted es un hombre proveniente de las Fuerzas Armadas, socializado como militar. Usted ha señalado con mucho orgullo que usted, el hecho de que sea ciudadano activo, no le quita su corazón de soldado, es soldado, ciudadano, ciudadano, soldado. Es decir, que conoce a la institución a fondo. Si usted es elegido presidente de la República, va a ser nada más y nada menos que el comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Podría señalar las líneas básicas de su política militar? Sí, claro, doctor Convella. Y ya que usted me toca un tema que es para mí tan sensible, y lo decía ayer estuve visitando el Ministerio de la Defensa en una entrevista con el jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales, y hablando o comentando acerca de esos rumores que por ahí algunos interesados y de manera irresponsable además, han echado a correr, de que las Fuerzas Armadas no van a aceptar un triunfo de Hugo Chávez, o que las Fuerzas Armadas se oponen a la Asamblea Constituyente. Eso es totalmente falso. Y yo hablo a nombre de la mayoría de los militares venezolanos. Los militares venezolanos tienen una profunda formación prodemocrática, de lucha para respetar los principios democráticos. Quieren democracia verdadera. Quieren cumplir funciones de mayor utilidad y dignidad en torno a las grandes necesidades del país. Entonces por allí me voy a responder algunas líneas de su pregunta para los venezolanos. Los militares. Los militares no pueden seguir congelados, producto del acuerdo del Pacto de Punto Fijo. Y se pudiera entender históricamente. Venía saliéndose de una dictadura y la cúpula, Caldera, Villalba, Betancur, quienes fueron los diseñadores de este monstruo. Claro que en sus comienzos no fue un monstruo, pero hoy es un monstruo el Pacto de Punto Fijo. Ahora, gracias a Dios, unificado, corrompido, debilitado, y lo vamos a derrotar sin duda alguna el próximo domingo 6 de diciembre. Pero cuando comenzó ese pacto, pues había la amenaza militar, y pudiera justificarse entonces el tratamiento que inicialmente le dieron a las Fuerzas Armadas. Las redujeron, las amordazaron. Como me decía un buen general, noble general, que en paz descanse, Helio García Barrios, fue a visitarnos una vez en la cárcel de Yare, y nos decía, bueno,
Ustedes al menos nos dieron una cachetada, porque los militares no podemos seguir siendo los grandes mudos de esta tragedia, utilizados por una casta de políticos corruptos para ampararse en el poder, una especie de cancerberos del infierno. Y el colmo de los colmos ocurrió en Venezuela, aquí en nuestro país, el 27 de febrero de 1989. Rebelión popular, que se analicen las causas, pero ocurrió. Y mandaron a las Fuerzas Armadas a reprimir a plomo a un pueblo desarmado. Eso es lo último a lo que puede someterse a un soldado. Esa es la última de las indignidades. Nos cayó, padre de Viana, yo lo decía en los cuarteles, y por eso fui sancionado en varias ocasiones. Nos cayó a los militares en el 89 la maldición bolivariana. Bolívar lo dijo un día: maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Y aquí ocurrió, 27 de febrero de 1989, hecho histórico que aceleró la rebelión justa, legítima del 4 de febrero de 1992. Entonces a los militares hay que restituirles sus condiciones de ciudadanos. Por ejemplo, los militares pueden tener derecho a expresarse a través del voto, ¿por qué no? Si en las sociedades democráticas maduras los militares pueden votar, esto no es lo mismo que se organicen en partidos políticos, pero pueden ejercer sus derechos ciudadanos. Los militares pueden también expresarse de algunas maneras, al menos defenderse cuando son señalados de algunos elementos que pueden encerrar hechos de injusticia. Por ejemplo, hace unos días yo tuve que salir en defensa de un general que es compañero de mi promoción y es un ilustre militar, por el solo hecho de que en el estado Guárico, el general, y lo voy a nombrar, Melvin López Hidalgo, compañero de mi promoción, hermano de mi vida como soldado, se opuso a la pretensión de las cúpulas adecas en Guárico. ¿De qué? De negar el triunfo, de sabotear el triunfo de Eduardo Manuit, que es el nuevo gobernador del Guárico. Bueno, ahí están las cúpulas adecas acusando al general López Hidalgo de manera pública de que es bolivariano, de que estaba de acuerdo con nosotros. Mentira. Él lo que hizo fue cumplir con su obligación. Pero fíjese, doctor Convellas, que ese general vilipendiado públicamente no tiene derecho a la defensa. Entonces hay que restituirle esos derechos a los militares venezolanos. Y por otra parte, más allá de esos derechos, los militares venezolanos en un nuevo proyecto nacional deben reincorporarse a las labores de desarrollo nacional. Algunos ejemplos por el tiempo. En los cuarteles, amigas y amigos de Venezuela, en esos cuarteles nuestros hay desde ingenieros nucleares, ingenieros electrónicos, ingenieros de construcción, batallones completos de ingenieros aquí en el Fuerte Tiuna, con inmensas capacidades. ¿Para qué? Para activarse en función del desarrollo nacional, la construcción de caminos, la construcción de viviendas, la construcción de vías férreas. Esos ingenieros militares deben incorporarse a labores de desarrollo nacional, investigación científica y tecnológica, en el área médica, en el mar, la recuperación de la soberanía territorial. En resumen, los militares deben incorporarse a las labores de desarrollo del país en un modelo democrático donde ellos recuperen su dignidad y se les respete sus derechos ciudadanos. Gracias, Hugo Chávez. Vamos con la última pregunta de la noche, el doctor Tulio Hernández. Candidato, todos los candidatos que han pasado por acá, así como dicen que la educación es una prioridad, dicen también que la cultura es fundamental. Sin embargo, a uno de los pocos que le he oído decir que en su gobierno la cultura sería una política de Estado, es a usted. Obviamente la democracia ha hecho unos grandes logros en este terreno. La institucionalidad moderna que hoy existe se ha creado desde el 58 para acá. Pero también es obvio que hay cada vez una mayor distancia entre los esfuerzos que hace el Estado a través de sus instituciones y el consumo y el disfrute efectivo por parte de las mayorías de esos servicios culturales que el Estado le ofrece. Pero además, nosotros venimos extrañando desde hace mucho tiempo la ausencia de políticas nacionales, culturales, que ayuden o que refuercen procesos como los que usted está proponiendo, de cambio social, donde la cultura no sea solamente el florero que adorna, sino un instrumento realmente que refuerce esos cambios. Usted que está proponiendo procesos de transformación, de refundación de las sociedades, de la constituyente hasta otra ética, ¿qué papel exactamente cree que debe jugar las políticas culturales
en ese proceso y podría decirnos por lo menos 2 o 3 acciones que nos permita creerlo que es algo distinto y que efectivamente es algo viable y operacionalizable. Sí, de acuerdo. La cultura, permítame una breve anécdota. Cuando nosotros creamos en las Fuerzas Armadas el movimiento, bueno, no lo creamos, el creador sabemos quién es, Dios. Nosotros lo que hicimos fue interpretar un momento, un resurgimiento moral en las Fuerzas Armadas. Nosotros, uno de los mecanismos que utilizamos para impulsar ese movimiento que tuvo mucho de moral, de ético, fue la cultura. Yo recuerdo al subteniente Arias Cárdenas, teniente Arias Cárdenas, por ejemplo, recorriendo el país con un teatro bolivariano, con soldados haciendo teatro. Yo incursioné un poco también en esto. Escribí obras de teatro, llevamos la cultura venezolana por todos los cuarteles y hacia la sociedad civil de vez en cuando. Y eso potenció mucho nuestro movimiento. Un movimiento cultural, educativo, basado en las raíces. Cuando diseñamos el árbol de las 3 raíces, por ejemplo, ese es un movimiento profundamente cultural. Tanto así que después del 4 de febrero llegaron a prohibir en la Academia Militar, eso se está restituyendo después de varios años, gracias a Dios, llegaron a prohibir, por ejemplo, el estudio de la cátedra bolivariana, el estudio de la historia nacional, porque los programas que allí se estudiaban y las políticas culturales habían sido diseñadas, entre otros, por, recuerdo, el comandante Ortiz Contreras, que en paz descanse, Arias Cárdenas, también un poco mi persona. Así que esa anécdota. Nosotros, yo en lo personal, tengo la firme convicción de que la cultura es uno de los principales instrumentos de la transformación social. Y la cultura no puede verse aislada de la educación. Por eso hemos dicho, y usted lo repetía, que la cultura en un gobierno nuestro debe ser llevado a nivel de política de Estado, para darle permanencia y llevarlo en esa constituyente que debe producir una nueva constitución nacional, dedicarle un capítulo especial a la cultura venezolana, para crear, para recrear nuestros valores esenciales, los valores de la nacionalidad. Ahora, eso como principio general. Usted me pregunta, me requiere 3 o varias medidas puntuales, sí, pueden ser varias. Una de ellas es que tenemos como medida de corto plazo, de los primeros 100 días de gobierno, o 100 días es mucho tiempo, los primeros días de gobierno, crear una comisión presidencial para la cultura. ¿Para qué? Para diseñar, para darle forma a nivel presidencial y buscar consenso con los diversos organismos de la sociedad, con los diversos sectores sociales, un gran proyecto cultural que ya lo tenemos diseñado. Aquí en el Ateneo yo vine a exponerlo en algunas de sus consideraciones, pero hay diversos conocedores, hombres y mujeres de la cultura, a nivel nacional, a niveles locales, trabajando en ese proyecto. Una comisión presidencial para darle rango de altura a la política cultural de un nuevo gobierno bolivariano. Por otra parte, se requiere incrementar el presupuesto asignado a la cultura. En Venezuela es casi insignificante, está llegando casi a 0 el presupuesto asignado a la cultura. Y de allí caemos de nuevo en el tema económico. Por eso la necesidad de bajar el perfil de la deuda, de acabar con la corrupción, con la burocracia, para concentrar el presupuesto nacional en labores o en actividades vitales como la cultura. Hay que llevar el nivel del presupuesto a que ronde en el mediano plazo un 2% del Producto Interno Bruto aproximadamente. Esa es una medida de apoyo financiero a la cultura. Por otra parte, en nuestro proyecto tenemos la idea, y estamos diseñándolo ya en sus detalles más específicos, de crear en todos los estados del país un centro integral de atención a la cultura. Porque la cultura no la podemos diseñar en las élites. Esa es una desviación. La cultura está inserta en el alma del pueblo, en las raíces de los pueblos, en las calles de Venezuela, en los barrios, en las urbanizaciones, en las escuelas. Allí está la cultura histórica del ser venezolano. Hay que ir por ella. Entonces el aspecto o la reforma cultural tiene que venir de abajo hacia arriba, en un inmenso esfuerzo por democratizar la cultura. La cultura no puede quedarse reducida a las élites. No, la cultura debe ser parte de la educación y del rescate del valor moral y de la idiosincrasia de un pueblo. Con esas 3 medidas y otras más que pudiéramos discutir, y también aprovecho para invitarlo, así como lo he hecho con todos ustedes y a todos los que nos están viendo. Nosotros necesitamos que se incorporen la mayor cantidad de venezolanos en la discusión y en el diseño, en este caso, de la nueva política cultural.
Gracias, candidato. Bueno, finalizadas las preguntas, vamos a ir a comerciales. Al regreso, en la próxima y última parte del programa, Hugo Chávez Frías tendrá la oportunidad en 5 minutos de enviar su mensaje final al país. Bien, amigos, estamos en la última parte del programa, Respuestas para los Venezolanos. Corresponde ahora al candidato del Polo Patriótico, Hugo Chávez, 5 minutos para enviar su mensaje final, su intervención final en este programa. Queridos amigos y queridas amigas de Venezuela, hoy es 1 de diciembre, 1998. Cuando uno mira un poquito hacia atrás, cuando uno se detiene en este momento, en el camino, y miramos el camino transitado, uno pudiera repetir aquella expresión de alguien quien dijo: qué largo ha sido este camino, qué difícil ha sido este camino. Pero ese era el camino. Hoy, después de esta última década, pudiéramos llamarla trágica para Venezuela, si algunos historiadores del mundo y de la América se refieren a la década de los años 80 como la década perdida. Lamentablemente en Venezuela, la década de los 90, que está terminando, también pudiéramos decir que fue perdida. Claro, perdida en algunos ámbitos, pero hemos obtenido grandes ganancias los venezolanos en estos últimos años, por sobre los dolores, por sobre las tragedias, por sobre la oscuridad, por sobre este proceso de degeneración política y moral que ha venido azotando a Venezuela en los últimos años. Se levanta de nuevo la voz de un pueblo. Decía Albert Camus: yo me rebelo, luego nosotros somos. Una afirmación cartesiana que hoy creo tiene vigencia en la Venezuela de este fin de siglo. Después de estos años, ¿cuántas cosas no han pasado? Se aceleró el tiempo histórico. Estamos en tiempos de aceleración. Y hoy aquí estamos. 1 de diciembre, 1998. Yo lo decía, comenzando este año, más específicamente el 4 de febrero de 1998. Este va a ser un año, decíamos, signado por la mano de la historia. La historia es una rueda implacable. La historia tiene sus propias leyes. La historia, dicen algunos, es implacable. Yo así lo creo. Aquí estamos en un momento crucial de nuestra historia. Lo que se está debatiendo hoy en Venezuela no es meramente la presidencia de la República. Lo que se está jugando en Venezuela en esta campaña electoral que termina en pocas horas no es solamente un cambio de gobierno, no, venezolanos. Es muchísimo más que eso. Lo que está en juego hoy aquí, en esta tierra, en estos 916.050 kilómetros cuadrados septentrionales de Sudamérica, es el siglo que viene. Lo que se está jugando es la vida de la nación. Lo que está en juego es el futuro de las generaciones que se levantan. Por eso, yo, soldado ciudadano y ciudadano soldado, en este punto crucial de nuestra historia, y colocado como los acontecimientos me han traído en el ojo del huracán, llamo a todos los venezolanos, sin excepción, a que internalicen, a que profundicen en su conciencia, a que sientan su voz interior, más allá del vocerío atormentante que muchas veces oímos por todas partes. Más allá de ese vocerío, muchas veces sin sentido, yo hago un llamado a que oigamos nuestras voces interiores, a que oigamos nuestra propia conciencia, a que cada quien asuma su inmensa responsabilidad. El poder verdadero está demostrado por los siglos de los siglos. El poder está en el colectivo, en el pueblo, en el soberano. Es así reconocido en los arcanos de la historia de los pueblos. Pues hoy, como yo le respondía al respetable sacerdote de Viana hace unos minutos, así lo creo, así lo siento. Estamos presenciando con nuestros propios ojos la resurrección de un pueblo.
un pueblo que se levantó con su dignidad, con su conciencia. Y estamos a las puertas de escribir páginas imborrables para la historia venezolana. Hagámoslo. Nosotros podemos hacerlo. Cuando pasen los siglos, cuando pasen generaciones tras generaciones, cuando en el año 2050 o 2060 o 3000 se estudie la historia de Venezuela, nuestros descendientes tendrán obligatoriamente que detenerse en este año 1998. Así lo creo, así lo percibo, así se siente en el ambiente nacional. Por donde quiera que uno va, desde las costas del Caribe hasta las costas del Arauca y del Meta, y desde allá de la Sierra de Perijá hasta las selvas de Guayana, por todas partes hay un pueblo que anda, hay un pueblo que canta, hay un gran sentimiento de fe, de optimismo que irradia futuro, que irradia vida, que irradia esperanza por todos los ámbitos de Venezuela. Yo feliz me siento de haber transitado los caminos que hemos transitado. Feliz y comparto la felicidad del pueblo venezolano. Pero en estos días finales de esta campaña electoral, cuando estamos viendo cómo las cúpulas de la corrupción se quitaron las máscaras definitivamente, cuando estamos viendo las acciones desesperadas de los que temen, no a Chávez ni al pueblo verdaderamente, los que temen perder sus privilegios ilegítimos, están haciendo acciones desesperadas para tratar de torcer lo que no van a poder torcer, para tratar de evitar lo que no van a poder evitar. Yo le hago un llamado de altura, de conciencia, de amor a todos los venezolanos, porque esta lucha se hace por amor a un pueblo, por dignidad, por coraje, por visión de futuro. El llamado a la unión nacional es mi llamado, incluso específicamente a esos venezolanos tan confundidos que andan hoy, que son las bases de Acción Democrática y que son las bases de COPEI. Vénganse, llegó la hora de unirnos todos, porque el país es de todos, porque el futuro es de todos, porque nuestros hijos son de todos, porque el territorio es de todos, porque el honor es de todos. Dejen atrás esas cúpulas. Como dijo Jesús de Nazaret un día, dejad que los muertos entierren a sus muertos y vengan a la vida, vengan a construir la Venezuela nueva, la Venezuela que vive, la Venezuela que palpita. Es el momento de presenciar el nacimiento de la nueva patria. El próximo domingo 6 de diciembre será un día para la historia. Yo estoy seguro, así lo siento, y le pido a Dios, en estos momentos cruciales de nuestra vida republicana, que tengamos el coraje, la valentía de hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. El pueblo venezolano tiene estirpe de poetas, de soñadores, de alfareros, de constructores. El pueblo venezolano es el mismo pueblo que hizo la independencia de medio continente hace apenas 200 años. Hagamos de nuevo una independencia nacional. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer, porque estamos hechos de ese barro de libertadores. Nuestro pueblo no es un pueblo corrupto, nuestro pueblo no es un pueblo cobarde, nuestro pueblo es un pueblo valiente, de constructores, de soñadores, de futuro. Mi llamado a todos, comprometidos estamos con el futuro de Venezuela, y yo, seguro como estoy, que vamos a obtener un gran triunfo el próximo domingo 6 de diciembre. Yo les llamo a todos a que nos preparemos a celebrar el triunfo del pueblo con altura, con magnanimidad, como dice el oráculo de los guerreros, que lo aprendí hace muchos años, cuando aprendí a ser guerrero, pero guerrero por la libertad, guerrero por el amor, guerrero por la patria. Hoy, en este combate, recuerdo el oráculo de los guerreros, que dice así: tú, soldado, cuando vas a la batalla, después del triunfo, envaina tu espada. Mira hacia el Señor, dale gracias a Dios y retírate a celebrar tu victoria con humildad, en silencio, porque mañana vendrán otras batallas. El pueblo venezolano debe celebrar su victoria con humildad, con magnanimidad, y preparémonos pues todos en estas Navidades que ya se anuncian para celebrar con alegría el renacimiento de Venezuela y para prepararnos a entrar a 1999 con altura, con esperanza, con optimismo, porque 1999 será, Dios mío, ayúdanos,
el primer año de la Venezuela nueva, el primer año de la Quinta República Venezolana. Un abrazo para todos y que Dios nos siga acompañando por estos caminos de la redención de Venezuela. Buenas noches a todos, queridos compatriotas. Bien, queridos amigos, damos las gracias al candidato del Polo Patriótico, Hugo Chávez Frías, a nuestros distinguidos panelistas que noche a noche nos acompañaron cada martes en este programa Respuestas para los Venezolanos y por supuesto a ustedes, que seguimos siempre muy de cerca. Venevisión ha cumplido con su compromiso con Venezuela, al llevarles a ustedes a los principales candidatos de esta contienda y para que ustedes tengan las herramientas principales para poder votar con conciencia, más que con el corazón, el próximo 6 de diciembre. Muchísimas gracias y recuerden que el 6 de diciembre, Venevisión, a través de Operativo Democracia 98, estará desde muy temprano con todos ustedes para llevarles todo lo que acontezca en nuestro país, Venezuela. Gracias en nombre de Venevisión, Ateneo de Caracas y el circuito Unión Radio. Buenas noches. Venevisión presenta el show. Estuvimos viendo en prensa internacional que esta propuesta llevada por el presidente del bloque de prensa venezolano, creo que fue a la reunión de Montevideo hace pocas semanas atrás, a la Asamblea Internacional, ¿no?, del bloque de prensa, fue la respuesta que dio la CIP. Fue totalmente negativa esta propuesta, señalándola, entre otras cosas, de futurista, o de estar actuando un poco como actúan los astrólogos, ¿no?, o de futurología. Creo que yo, por supuesto, respeto la posición política que ha venido asumiendo el doctor Andrés Mata, pero creo que allí pudo haber habido influencia de mis adversarios políticos para tratar de sacarle a la CIP algún comunicado, alguna posición en contra de lo que representa mi candidatura. Afortunadamente se impuso allí la ponderación, la objetividad, y realmente pues no hay ninguna prueba que pueda llevar a alguien a concluir de manera firme y objetiva que la presidencia futura, Dios mediante, de Hugo Chávez Frías, va a amenazar la libertad de expresión en Venezuela. En nuestro gobierno, yo lo ratifico ante los venezolanos, vamos a respetar de manera plena la libertad de pensamiento, la libertad de creación, la libertad de expresión y todas las libertades públicas. No tenemos nosotros ningún plan para dar marcha atrás en esto que ha sido un logro evidente de estos últimos años en Venezuela. Y además, desde el punto de vista personal, los que siempre me han señalado como el que levanta las banderas de la tiranía, del retorno a posiciones autocráticas, pues no tienen ninguna manera de probarlo. En contrario, yo en mi carrera política de los últimos años, después que salí de prisión en marzo de 1994, he estado aquí en Venezuela actuando en política, he incluso resistido o aguantado señalamientos de todo tipo, y nadie me ha visto a mí arremeter contra periodistas ni contra medios de comunicación social. He sido y he aprendido a ser tolerante. Creo que la libertad de expresión debe ser un indicativo de las libertades públicas, de la madurez de una sociedad, porque la información es eso, información. Y la sociedad civil debe recibirla como información, y como yo siempre digo, padre, de la Biblia, ¿no?, la cito mucho, frecuentemente, ante todos estos señalamientos, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Nosotros no somos ninguna amenaza para las libertades públicas en Venezuela. Vamos ahora con la pregunta referida al área social, el padre Miquel de Viana. Candidato, nadie discute que el activo más importante de su campaña ha sido la naturaleza carismática de su liderazgo. Y yo creo que en caso de que usted llegue a ser presidente de la República, uno de los activos más importantes del gobierno va a ser el carismatismo, la naturaleza carismática del liderazgo del presidente. Ahora, el liderazgo carismático, usted lo sabe, es intrínsecamente... En segundo lugar, y en la misma línea del verbo aglutinar, ha logrado posicionarse de lo que ha sido el descontento de la población, el deseo de cambio, que definitivamente es sumamente importante, porque según grandes analistas, si no hubiéramos conseguido ese camino, por tratarse de una situación que ha estado bastante represada y sin posibilidad
de expresarse públicamente, esto no ha permitido, y ese camino lo podría permitir, un camino para que millones de venezolanos se reincorporen a la sociedad y se reconecten con deseos renovadores de participación. Y por último, no puedo dejar de mencionar el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Una oferta que Chávez ha hecho al país y que indudablemente ha tenido por una parte grandes polémicas, pero por la otra son millones de venezolanos que han estado de acuerdo porque piensan que podría ser un mecanismo posible para reestructurar lo que es el orden institucional, la cultura política del venezolano y espacios que permitan definitivamente una sociedad mucho más justa, mucho más digna y con mayores beneficios para todos. En nombre del Ateneo de Caracas, de Venevisión y del Circuito Unión Radio, quiero darle la bienvenida a Hugo Chávez Frías. Pero no puedo dejar de decirles a ustedes que a pesar de todas las dificultades, la democracia está y estará siempre presente. Y que todos y cada uno de nosotros iremos el domingo por ella a escoger el nuevo presidente de todos los venezolanos. Bienvenido, Hugo Chávez. Muchísimas gracias, Carmen Ramírez, directora general del Ateneo de Caracas. Este programa, Respuesta para los Venezolanos, se transmite, como siempre, desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas en el marco del operativo de Venevisión Democracia 98. Conozcamos ahora, pues, a nuestros 5 panelistas de todas las noches durante todos estos 5 martes. En el área económica, el economista Gustavo García, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, fue director de Política Monetaria y Financiera de Cordiplan, economista del Fondo Monetario Internacional, asesor del Ministerio de Hacienda, actualmente dirige la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República. A su lado, en el área de comunicación, el doctor Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional, matemático con posgrado en Economía. Seguidamente, en el área social, el padre Miquel de Viana, sacerdote jesuita, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, conferencista, sociólogo, filósofo y teólogo. En el área de reforma constitucional, institucional y justicia, el doctor Ricardo Convellas, abogado, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, y doctor en Ciencias Políticas. Chávez Frías, y él responderá, como siempre, las interrogantes, las preguntas, para que presente a nuestro invitado de hoy. Muy buenas noches. Hemos estado viviendo días verdaderamente tormentosos, que han estado signados por acontecimientos que definitivamente no soñábamos vivir en 40 años de democracia. Como hablábamos en la semana pasada, los reacomodos se fueron acelerando de tal manera que se ha precipitado en una forma muy, muy particular la caída de todos los velos. Pienso que definitivamente esto es resultado de un proceso de cambio que venía generándose hace algunos años y que lamentablemente muchos no nos habíamos dado cuenta de eso. Lo cierto es que nos encontramos hoy frente a un panorama de mucha incertidumbre. Hoy llegamos finalmente a concluir esta serie de respuestas a los venezolanos en relación a lo que ha sido el proceso electoral que en 5 días definirá al próximo presidente de Venezuela. Nuestro invitado de hoy es el candidato del Polo Patriótico, Hugo Chávez Frías. Entre los candidatos es en realidad es definitivamente el que menor trayectoria ha tenido como actor político, pero paradójicamente ha sido el que ha irrumpido con mayor fuerza en la escena nacional. Su aparición en la escena política ha sido tan contundente que si hiciéramos un análisis de lo que ha sido la campaña electoral que está a punto de concluir, nos daremos cuenta de que casi todas las ideas y los discursos se han dividido en 2 grandes bloques. Por una parte, los que han estado de acuerdo con su proyecto, y por la otra, los que han adversado definitivamente sus propuestas. La mejor muestra es la que tenemos en este momento frente a nosotros, con el reagrupamiento que busca impedir que su candidatura llegue a un éxito.
Pienso que de todas maneras es muy importante destacar, a pesar de la polémica que ha sido su presencia dentro de la actividad pública, 3 éxitos políticos indiscutibles de Hugo Chávez Frías. En primer lugar, su capacidad para aglutinar a un sector importantísimo de venezolanos que se habían ido marginando paulatinamente por razones múltiples y diversas de la sociedad, convirtiéndose de esa manera en seres excluidos y permitiendo que las brechas sociales se profundicen, y eso es verdaderamente terrible dentro de nuestra sociedad, porque pareciera que en nuestra sociedad existieran 2 países. Futuro presidente de Venezuela, confío en que las demás fracciones políticas de los demás partidos que en el Congreso están representados o estarán representados a partir del próximo enero, 23 de enero, más exactamente, pues deben estar y deben actuar en función del interés nacional. Nosotros vamos a recibir un país y una población que va a reclamar medidas urgentes de orden económico, de orden social, y que requerirán del consenso de todos. Y yo aprovecho para hacer un llamado a todos los factores políticos. Esto no se trata de una guerra a muerte, de despedazarnos en el Congreso o de que los partidos de la oposición vayan a hacer una oposición irracional. No, nosotros ya hemos empezado a hacer contacto con esos partidos, con esas fracciones que se van a conformar, y contamos, bueno, además con el apoyo de una población que va a requerir, repito, medidas económicas y medidas sociales de corto plazo. Entre ellas, la más urgente para recuperar la confianza, una de las razones o de las variables que más inciden en la confianza es la solución del déficit fiscal. Para ello tenemos una serie de implementos o de medidas ya adelantadas, ya implementadas. Por ejemplo, para expresar algunas de ellas, incrementar la recaudación fiscal, y para ello será necesario de manera urgente repotenciar el CENIAT, acabar con la corrupción que hay en las aduanas. Por ejemplo, para esa medida que es meramente ejecutiva, no hace falta de buenas a primeras el apoyo del Congreso Nacional. Es una medida meramente ejecutiva. Nosotros tenemos cálculos, usted debe tenerlos también seguramente, no tengo dudas, según los cuales si sumamos la evasión fiscal y los ilícitos aduaneros, eso llega más o menos a un orden de unos 5 o 6 mil millones de dólares al año, que son 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto. Si nosotros logramos, como pensamos, con medidas muy firmes para establecer una disciplina fiscal, para simplificar la política impositiva, para elevar el nivel de recaudación y actuar de manera muy firme contra la corrupción, nosotros aspiramos en el primer año de gobierno a llevar el déficit fiscal, por supuesto que no a cero, pero sí a unos niveles manejables que detengan las presiones inflacionarias, las presiones devaluacionistas, y generen confianza a los inversionistas nacionales y a los inversionistas internacionales. Vamos ahora con la pregunta en el área de comunicación. Pregunta al doctor Miguel Enrique Otero. Candidato, existe entre los editores del país una gran preocupación por el futuro de la libertad de expresión en un posible gobierno suyo. Prueba de esto es el informe que en su carácter de vicepresidente para la libertad de expresión llevó el editor Andrés Mata a la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en noviembre pasado, donde, como vocero del bloque de prensa venezolano, señaló, entre comillas, existe la amenaza de que pueda instaurarse en nuestra república un gobierno de fuerza y autoritario que indefectiblemente impondría una censura de prensa en el país. Mi pregunta es, ¿habría más o menos libertad de expresión en su gobierno? ¿Son infundados estos temores? Son totalmente infundados. Incluso, y así por último, en el área de educación y cultura, el doctor Tulio Hernández, sociólogo, ensayista, profesor universitario, expresidente de Fundarte y experto en temas de cultura y comunicación. Vamos ahora a hablar de las reglas de este debate. En principio va a haber 3 rondas de preguntas. En cada una de ellas, cada panelista tiene la oportunidad de formular una pregunta. Cada pregunta no deberá durar más de 30 segundos. Inmediatamente el candidato tendrá 3 minutos para contestar. A los 2 minutos y medio aproximadamente, mi trabajo será indicarle que le quedan 30 segundos, un poco más, un poco menos, para redondear, concretar su respuesta. Esta es las reglas del debate. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso estará con nosotros el candidato del Polo Patriótico, Hugo Chávez Frías, quien por sorteo efectuado el 22 de octubre de este año
salió seleccionado pues para estar hoy con nosotros. Ya venimos, esto es Respuestas por los Venezolanos en el marco de Democracia 98 por Venevisión. Buenas noches y bienvenido. Y tenemos pues que comenzar con la primera ronda de preguntas. El primer turno es para el economista Gustavo García. Candidato, confianza económica y inestabilidad política son dos cosas que no marchan juntas simultáneamente. Su fracción de apoyo en la campaña electoral está en relativa minoría en el Congreso. Seguramente el próximo gobierno va a tener que tomar medidas urgentes en el corto plazo y posiblemente el país, dada la coyuntura fiscal y del mercado petrolero, va a tener que acudir a los mercados financieros internacionales. Sin embargo, usted va a requerir el apoyo del Congreso para aprobar ciertas medidas que van a ser necesarias en el actual contexto económico. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo piensa crear confianza y contar con el apoyo del Congreso para tomar ciertas medidas económicas si se produce una aguda confrontación política por la propuesta de la constituyente que sustituiría al Congreso de la República? Gracias, Gustavo García. En primer lugar, yo quiero dar un buen saludo, las buenas noches a toda la gente del Ateneo de Caracas, a Venevisión, Unión Radio, a todos ustedes, amigas y amigos, y a este equipo de pitchers que está hoy, en cuyo centro está el padre de Viana con el brazo derecho. ¿Es derecho usted o zurdo, padre? Como usted. Ah, es zurdo, entonces la curva viene más difícil. Nosotros estamos precisamente trabajando en lo que hemos llamado la ecuación de la confianza. Medidas de orden meramente económico, fiscal, de control de gasto, de ingreso, de incremento del ingreso, consolidación del ingreso. Claro que la pregunta suya nos lleva entonces a la interrelación que es inversamente proporcional entre la estabilidad política, la inestabilidad política y la confianza. Nosotros ciertamente, el polo patriótico, bueno, tiene la primera mayoría, relativa por supuesto, en el Congreso Nacional y una buena presencia en las gobernaciones de Estado. Yo, Dios mediante,